Hola, buenas noches, ¿cómo están? En esta serie, en este mes de misiones, en esta serie del llamado, a mí me toca platicarles acerca del llamado de Pedro. Pero antes de entrar en materia, ¿les parece si oramos? Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, mi Señor, y por los diferentes ejemplos que están registrados en tu palabra de estos hombres a quien tú llamaste, de cómo obraste en sus vidas, cómo los llevaste a madurar y darte fruto. Te rogamos que así sea en nuestras vidas, que tú obres, que nos ayudes a responder a tu llamado y que tú nos ayudes a crecer y madurar y darte fruto, mi Señor. Por favor, glorifícate sobre cada uno de nosotros. Esta noche te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo y que hagas tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, Pedro. ¿Quién es Pedro? Pedro es un hombre común y corriente. Pedro en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 42, lo presentan así. Juan 1, verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí lo que vemos es que el nombre completo de Pedro originalmente era Simón, el hijo de Jonás. Simón era un hombre muy común y muy corriente en la época del Señor Jesús. De hecho, si revisamos la palabra, hay varios personajes que tienen este nombre, al igual que Jonás. Jonás también se puede traducir como Juan, entonces podríamos decirlo de esta manera: Simón, hijo de Juan. Y Jesús le da otro nombre: tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro en griego y en arameo significa piedra. Con este sobrenombre que el Señor Jesús le está dando, con este apodo que le está otorgando, lo que está haciendo el Señor Jesús es que le está mostrando a este hombre común y corriente a dónde lo quiere llevar, qué es lo que quiere hacer con él. Porque con piedra pensaríamos en un hombre que tiene un carácter firme, en un hombre que tiene un carácter sólido, en un hombre en el que se puede cimentar algo. Pero conforme lo vamos conociendo a través de los evangelios, a Simón, al hijo de Jonás, pues no es un hombre así. Y entonces, básicamente, el Señor Jesús le está mostrando a dónde lo quiere llevar. Me gusta mucho. Por ejemplo, en inglés, el apellido de alguien es the last name. Y aquí podríamos decir que el último nombre que el Señor Jesús le pone a Simón, al hijo de Jonás, es Pedro. Lo quiere llevar a ser una roca sólida. Simón, hijo de Jonás, era un pescador común y corriente, pertenecía a la clase trabajadora, era hombre de clase baja, humano en todos sus aspectos, se destacaba por su sencillez, carente de educación, de acuerdo a su época y al sistema sociopolítico que regía en aquel entonces, era plebeyo e insignificante y digno y descalificado. Básicamente era un don nadie, no significaba nada para el régimen romano y también dentro de la comunidad judía no figuraba, entonces era un don nadie. No tenía talentos extraordinarios, no tenía capacidades intelectuales excepcionales, no tenía poderosas influencias políticas, no tenía ninguna condición social especial. Simón, el hijo de Jonás, el hijo de Juan, era un simple pescador, miembro de la clase trabajadora. Miren, acompáñenme a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Y dejen su marcado ahí Juan, porque vamos a regresar al primer capítulo de Juan. Lucas capítulo 5, verso 1 al 3, dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, déjenme decirlo así, Simón el hijo de Jonás, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces Pedro era un simple pescador. Hombre a quien personalmente el Señor Jesús lo escogió. Lo escogió antes de que el mismo Simón escogiera al Señor Jesús. Cuando Simón, el hijo de Jonás, que es el hermano de Andrés, ahorita lo vamos a ver, fue escogido por el Señor Jesús,
Simón no tenía ninguna preparación teológica, ningún conocimiento teológico. Él no había pasado por un instituto bíblico o como Pablo, por ejemplo. Sabemos que él fue educado a los pies de Gamaliel, y sabemos que ese Gamaliel fue uno de los principales maestros de aquella época. No, este Simón, hijo de Jonás, no. Miren, regresemos aquí a Lucas capítulo 5 y continuemos leyendo desde el verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ok, vamos a dejar ahí la lectura en Lucas 5. Ahora vamos a Lucas 6. Versos 12 al 16. Lucas 6, versos 12 al 16. Dice: en aquellos días el Señor Jesús fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Para ese momento del llamado, Pedro no tenía ningún conocimiento teológico. Un dato también bien interesante: de los 4 evangelios, después del nombre del Señor Jesús, el siguiente nombre que más se menciona es el de Simón Pedro. Y también un dato característico es que si hay una persona con la que continuamente habla el Señor Jesús, es con Pedro. Si hay alguien que tiene momentos gloriosos, es Pedro. Pero también si hay alguien que tiene momentos oscuros y terribles donde es reprendido fuertemente por el Señor Jesús, es Pedro, es Simón Pedro. Tiene mucha similitud Simón Pedro con Jacob e Israel. Ese cambio de nombre que le hizo Dios a Jacob, poniéndole Israel, igual mostrándole a Jacob a dónde lo quería llevar. En el Evangelio según San Juan, por ejemplo, otro dato importante: Juan era amigo de Pedro, era un amigo cercano. Juan normalmente hace referencia a Pedro con ambos nombres. Siempre que lo menciona pone Simón Pedro, y es como lógico. Si alguien conocía a este Simón, era Juan. Entonces como que peleaba, ¿no? Con esa dualidad de Pedro. De repente era muy Simón y de repente era muy Pedro. Y entonces cuando está obrando en el Espíritu, muy Pedro, muy por el nombre que le da el Señor Jesús, yo creo que Juan decía: sí, pero no se le quita lo Simón a este Pedro. Y así, es bien interesante ese dato, cómo hace esta referencia a Juan. Bueno, el llamado de Pedro, el llamado de Simón, mejor dicho. El llamado de Simón, el hijo de Jonás, el hijo de Juan, lo podemos dividir en 4 fases o 4 etapas. La primera fase, o la fase 1 del llamado, es el llamado a la conversión. Que en esta fase yo creo que todos nos debemos de identificar con Pedro. Nuevamente, acompáñenme a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer desde el verso 19. Juan 1, verso 19. Dice: este es el testimonio de Juan el Bautista, no de Juan el Evangelista, Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?
Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de nosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esta fase del llamado de Pedro ilustra cómo cada discípulo es primero que nada llamado a la salvación. ¿Por qué identificamos que somos llamados a la salvación? Porque lo escuchamos claramente con Juan el Bautista, cómo está apuntando a que Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para la época de Pedro, para la época de Jesús, era muy claro este mensaje. Hay que recordar que ellos son judíos, que ellos cada determinado tiempo tenían que ofrecer un cordero como sacrificio de paz, un cordero para reconciliarse con Dios, un cordero por medio del cual expiaban sus pecados. Y entonces al señalarlo a él como este cordero, está diciendo: es él el sacrificio perfecto. Y entonces nos es necesario reconocer a Jesús como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también nos es necesario reconocer, como le fue necesario a Simón, el hijo de Jonás, reconocer que el Señor Jesús es el Señor de todo. Y entonces aceptarlo por fe. Miren, vamos a regresar a Lucas capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 8. Lucas 5, verso 8. Estamos en esta pesca, lo que es conocido como la pesca milagrosa. Y entonces dice el verso 8 de Lucas 5. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. ¿Qué acababa de ver? Una pesca extraordinaria. El mismo Simón le acaba de decir al Señor Jesús: pescamos toda la noche y no sacamos nada. Pero en tu nombre, o sea, tú me estás pidiendo que lo haga, pues órale, te voy a hacer caso y voy a echar las redes donde tú me dijiste. Y entonces, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué está sucediendo con Simón en este momento? Está reconociendo que la creación se sujeta a este hombre, que este hombre que está delante de él tiene poder sobre de la creación. Y entonces, haciendo sumas y restas rápidas, dijo: no, pues este hombre tiene un poder divino. Este hombre es diferente. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué maravillosas son las palabras del Señor Jesús: no temas. Y sí, Él no vino a condenar el mundo, Él vino a que fuéramos salvos por Él. Y entonces, en el nombre del Señor Jesús puedo decirlo: no temas,
acércate, Él es el Señor de todo, no temas, acércate, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la primera fase del llamado, el llamado a la conversión. Inmediatamente a este llamado a la conversión, la fase 2 del llamado sería el llamado al discipulado, el llamado a discipularse. Miren, acompáñenme a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Ay, yo ya me fui hasta Malaquías. Mateo 4. Y vamos a leer verso 19 en adelante, 19 al 23. Y les dijo, venid en pos de mí. Lo acabamos de escuchar en Lucas. En pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. ¿Cuál es la primera instrucción? Vengan en pos de mí. Y va a haber un resultado, pero la instrucción es, vengan en pos de mí. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, o dicho de otra manera, fueron en pos del Señor Jesús. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Regresemos rápido nuevamente a Lucas capítulo 5. Ahora vamos a volver a leer verso 10 y 11. Y perdón que sea enfático, pero es que es muy claro. El Señor Jesús les está diciendo, vengan en pos de mí. Ya se confrontaron con su santidad, ya se confrontaron con que Él es el Cordero de Dios. Entonces, ahora vengan. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esa es la segunda fase del llamado de Pedro y puede ser la segunda fase de nuestro llamado. Nuestro primer llamado es a recibir al Señor Jesús, reconocerle como Señor de todo. Y nuestra segunda fase, ok, ya le reconociste, pues ahora es tiempo de caminar con Él, ahora es tiempo de discipularte, ahora es tiempo de conocerlo más profundamente. En este proceso de dejarlo todo, en este proceso de ir en pos del Señor Jesús, en este proceso de caminar con Él, de estarlo observando y de estarlo contemplando hasta palparlo, estoy citando la primera carta según San Juan, pues eso es donde el Señor toma a un hombre que por momentos tiene aciertos enormes, tales como cuando el Señor venía caminando sobre el mar, sobre el agua. Pedro le pide que lo llame a caminar con él sobre el agua. Esto aparece en Mateo 14, versos 22 al 29, y el momento preciso donde el Señor lo llama es el verso 28 al 29, y le dice, ven Pedro, y Pedro caminó sobre el agua. Es el único que se atreve a pedirlo. Los demás están sentados en su lugar. Los demás tienen miedo porque pensaban que estaban viendo un fantasma. Los demás están aferrados a su lugar porque el viento parecía que volteaba la barca. Y el único que deja de ver todo eso y solo pone la mirada en el Señor y dice, llámame contigo, es Pedro. Luego también tiene otro acierto enorme cuando la gente y los demás discípulos en Juan 6, cuando el Señor Jesús anuncia que Él es el pan que descendió del cielo, que es necesario comer de Él para tener parte con Él en el reino de los cielos, la gente y los discípulos empiezan a dejar al Señor y le dicen, es que dura es tu palabra, duro es seguirte. Y entonces el Señor Jesús toma a los suyos, a los 12 más cercanos, y les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, igual en estos aciertos enormes y hermosos, le dice, Señor Jesús, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ya no tiene a dónde ir, ya no quiere regresar a la barca. Se está dando cuenta de con quién está y se está retroalimentando. De hecho, la Biblia dice que las palabras del Señor Jesús son espíritu y vida. Necesitamos estar cerca de Él. ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos? Solo el Señor Jesús tiene palabras de vida eterna. Otro acierto enorme es cuando confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí sí acompáñame, aquí sí lo quiero leer. Mateo capítulo 16. Porque es uno de los momentos
más climáticos de Simón, el hijo de Jonás. Es uno de sus momentos más grandes, y inmediatamente también es uno de los momentos más fuertes y donde el Señor Jesús lo reprende fuertemente. En Mateo 16, verso 13 al 19 dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién decís los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Qué bella respuesta. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Imagínense, el corazón de Simón, el hijo de Jonás, no se empieza a inflar, no, como dice: yo sí tengo una relación con Dios, tengo conexión directa y mi wifi no se corta. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ningún otro discípulo confesó a Jesús tan decididamente, o reconoció el señorío del Señor Jesús tan explícitamente como lo hizo Pedro. Es el único que lo hace, y que lo hace a viva voz y de esta manera tan elocuente. Pero también, en contraste, podemos observar, por ejemplo en los evangelios, que también vemos como ningún otro discípulo fue censurado tanto por el Señor Jesús como lo es Simón, el hijo de Jonás. Aquí mismo en Mateo 16, versos 22 al 23, Mateo 16, versos 22. Entonces Pedro, que es cuando el Señor Jesús les está anunciando que Él tiene que ir y padecer en manos de las autoridades judías, y padecer también en manos de las autoridades romanas, y ser muerto para resucitar el tercer día. Y entonces Pedro osado, les digo que ¿se acuerdan que les dije? Tenía la capacidad de hablar cuando su cerebro estaba en neutro. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, ¿quién eres, Pedro, para tomar al Señor aparte? A ver, ven, necesito ajustarte tus cables, le está diciendo. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea, el Señor Jesús, viéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Me estorbas para mis planes, Satanás. Qué fuertes palabras. No vemos a ningún otro que el Señor Jesús le llame la atención tan fuertemente a otro discípulo. Vamos, conocemos a Judas el Iscariote y sabemos que él traicionó al Señor Jesús, y nunca vemos al Señor Jesús reprendiéndolo como está reprendiendo en este momento a Satanás. Fue Pedro también el único a quien Jesús directamente llamó Satanás. El Señor Jesús tuvo más cosas duras que decirle a Simón Pedro, a Simón el hijo de Jonás, que a ninguno de los otros discípulos. Ningún otro discípulo negó a Jesús con tanta fuerza o tan públicamente como lo hizo Simón Pedro. Miren, vamos a Mateo 26. Tiene esta facultad Simón, el hijo de Jonás, de estar en el cielo, y luego del cielo muy en la tierra, muy en el piso. Mateo 26, versos 69 al 75. Ya aquí el Señor Jesús ya fue arrestado, ya aquí el Señor Jesús está delante de las autoridades judías y ya va a ser presentado para ser muerto. Y es previo cuando le dijo: persevera en oración, no te duermas, el espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil. Y entonces... y Pedro ya le había dicho: yo no te voy a negar, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y miren lo que sucede, Mateo 26, verso 69. Pedro estaba sentado fuera, en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo:
no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, o sea, se fue alejando, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Qué fuerte momento, negar a su maestro, negar a quien lo tomó, negar a quien le ha mostrado las puertas del cielo abierto. De hecho, Pedro es uno de los que subió al monte de la transfiguración, vivió ese momento, escuchó la voz de Dios, como Dios dijo, Él es mi Hijo amado, es en Él en quien me complazco, es a Él a quien deben de escuchar. Vemos que la personalidad de Simón, el hijo de Jonás, el hermano de Andrés, a quien Jesús llamó Cefas o Pedro, era ambivalente, o sea, tenía momentos, tenía picos hacia ambos extremos y era vacilante, era voluble, era impulsivo, era rebelde, pero Jesús lo transformó en un líder fuerte como una roca. Y es importante ver esto porque esa personalidad ambivalente, esa personalidad vacilante, voluble, impulsiva, rebelde, todos nos identificamos en algún momento de nuestra vida y de nuestra historia, somos así. Pero en manos del Señor Jesús, el Señor Jesús emprendiendo su obra en nosotros nos puede transformar y puede formar un carácter en nosotros. Simón, el hijo de Jonás, a medida que aprendía las lecciones del Señor Jesús, su carácter era transformado. A medida que caminó con el Señor Jesús, su carácter fue transformado y se iría convirtiendo en el hombre que Cristo quería que fuera gradualmente. Cambió de ser Simón a ser una roca, a ser Pedro. En Filipenses capítulo 1, verso 6, Pablo lo dice de esta manera, estando persuadido de esto, de que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Y es importante decirlo y mencionarlo porque vuelvo, tal vez muchos estamos en esta etapa donde de repente podemos tener aciertos impresionantes en nuestra vida, estamos caminando con el Señor Jesús, estamos discipulándonos, estamos viviendo una vida de devoción y de repente somos bienaventurados y pareciera que la vida que estamos viviendo nos la ha revelado Dios y tenemos esta conexión directa con Dios, pero hay veces que nuestras decisiones son todo lo contrario. No se desesperen, Dios ha comenzado una obra y esta obra que Dios ha comenzado, Dios la va a perfeccionar, la va a llevar a término. Al final vamos a ver a Pedro y vamos a ver ese líder tan hermoso, tan transformado, tan firme, tan seguro en el Señor Jesús. La tercera fase del llamado es el llamado que recibió al apostolado. Regresemos a Lucas 6, por favor. Lucas capítulo 6. Verso 12, ya lo habíamos leído, pero es necesario volverlo a leer, porque dice así: en aquellos días, el Señor Jesús fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Ya está en la fase de discipulado, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, que otra forma de traducirlo puede ser embajadores. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor. Regresemos a Mateo. Vamos al capítulo 10 de Mateo para ver este llamado al apostolado. Mateo 10, vamos a leer del verso 1 al verso 8. Mateo 10, verso 1 al 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de estos 12 apóstoles
son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, publicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y las instrucciones siguen, pero lo que quiero enfatizar es que el Señor Jesús los llama, los toma aparte, no nada más tenía 12 discípulos. En la narrativa de los evangelios vemos que eran multitudes de seguidores, multitudes de discípulos, pero Él tomó a 12 y a estos 12 les otorgó de su poder, les otorgó de su autoridad. Entonces no nada más fueron embajadores del reino de los cielos, no nada más fueron embajadores y representantes del Señor Jesús en palabra, sino con los poderes que los acompañaban, poderes que el Señor Jesús les dio. Entonces fueron llamados al apostolado. Ya mucho tiempo después vamos a ver que él mismo se menciona como abortivo a Pablo, y Pablo recibe estas mismas facultades, estos mismos poderes, estos mismos energemas, estas mismas potencias, estos mismos carismas, estos mismos dones que Dios le dio a estos 12. Pablo los recibe en su momento. Esa es la tercera fase de su llamado. Y la cuarta fase del llamado de Pedro es el llamado a predicar el evangelio a todo el mundo, el llamado a ser pastor. Estos llamados, tanto el de ir y predicar el evangelio como el de ser pastor, Simón Pedro los recibe ya cuando el Señor Jesús murió y resucitó. Miren, acompáñenme aquí mismo en Mateo, vamos al capítulo 28. Mateo capítulo 28. Y vamos a leer desde el verso Mateo 28, 12, verso 16 al verso 20. Pero los 11 discípulos, aquí son 11 porque tenemos que recordar que el Iscariote, después de que entregó al Señor Jesús, fue y se ahorcó. Entonces él ya murió. Entonces de los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estas palabras es cuando Pedro está recibiendo, junto con los demás discípulos, está recibiendo el llamado y el enviado a predicar el evangelio a todo el mundo, a ser un predicador, un evangelista itinerante y enseñar todo lo que aprendió del Señor Jesús, de viva voz transmitir todo lo que aprendió del Señor Jesús. Ahora vamos a ver el llamado a ser pastor. Acompáñenme a Juan capítulo 21, por favor. Juan capítulo 21, versos 15 al 19 vamos a leer. En este momento, Pedro triste, ya se había regresado a su oficio porque no había visto al Señor, y entonces está pescando, y entonces cuando hubieron comido, y entonces ellos están pescando, y de repente ven a lo lejos en la orilla un hombre que ya encendió una fogata, un hombre que está asando pescados, y entonces no distinguen quién es, y le dicen los demás discípulos, empiezan a decir: es el Señor, es el Maestro, es Jesús. Y entonces este Simón, aquí se ve muy Simón, narra la escritura que él estaba desvestido, pues estaba trabajando, no podía tener un vestido largo que cubriera sus piernas, le estorbaba pues la ropa, entonces él estaba trabajando. Pensemos en un pescador, estaba de bermudas trabajando. Y entonces cuando dijeron: es el Maestro, inmediatamente Simón se vistió, se echó al agua a nadar, vestido,
y para ir a ver al maestro. O sea, era atrabancado, era impulsivo. Y entonces él los invita a que se sienten y coman con él, y dice el verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos, o sea, sé el pastor de mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Y aquí nos aclara Juan. Esto dijo, dando a conocer con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Le confirma su llamado, ¿te acuerdas? Seguirlo, estar de cerca, discipularse con el Señor. Es imposible ser pastor si no estás cerca del Señor. Es imposible pastorear las ovejas de Dios si no estás en un constante discipulado con el Señor Jesús. Entonces fue llamado a ser pastor, y conforme lo que vemos en el verso 19, también fue llamado al martirio. Y entonces Simón Pedro, Simón el hijo de Jonás, del Señor Jesús, Pedro aprendió a amar, aprendió el amor, llegó a ser uno de los sellos de sus enseñanzas. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, nos dice así, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lo que aquí nos está diciendo Pedro, a lo que nos está llamando es a amar al máximo de nuestra capacidad. Él está hablando de un amor que cubre, que compensa por los fracasos y las debilidades de los demás. Amor que él recibió, un amor que cubrió sus debilidades, un amor que cubrió sus fracasos. Es la clase de amor que lava los pies, que lava la suciedad del hermano. Esta clase de amor Pedro la recibió y la aprendió del Señor Jesús. En Juan 13 es esa escena donde el Señor Jesús le lava los pies. Pedro se da cuenta, le dice, ¿qué haces? ¿Tú me lavas? No, no me laves. Y le explica al Señor Jesús la necesidad de ser lavados por él. Dice, bueno, lávame. Y es ahí donde el Señor Jesús les da el mandamiento de amarse los unos a los otros como él los había amado. Pedro falló, sí, falló muchas veces y terminó negando al Señor. Pero Pedro aprendió la lección. Pedro aprendió a ser compasivo, aprendió a ser tierno de corazón, aprendió a ser generoso, amable y consolador de los que son lacerados por el pecado, de los que fallan y sus fracasos personales se les agolpan. Miren lo que escribió en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro entendió que la debilidad humana y le entendió muy bien, porque él había tocado fondo, él había caído muy abajo. Imagínense en qué pensamientos, en qué tristeza, en qué desconsuelo cayó después de haber negado al maestro. Sus propias debilidades lo habían derribado, pero él mismo había sido perfeccionado por el Señor Jesús, establecido por el Señor Jesús, fortalecido y afirmado por el mismo Señor Jesucristo. Y en las cartas de Pedro vemos que sus enseñanzas no son teóricas, sino él habla directo de su propia experiencia. No son preceptos teóricos, sino son vividos, son experiencias propias de Pedro.
Debido a las enseñanzas del Señor Jesús y a la obra del Espíritu Santo sobre el corazón de Pedro, Pedro llegó a ser un gran líder, maestro y orador. Miren, acompáñenme al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2. De hecho, no voy a leer toda la porción, pero es cuando Pedro, poniéndose de pie, dice Hechos 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y empieza ahí su discurso hasta el verso 41, un discurso sumamente elocuente, un discurso donde traza la historia de Israel, un discurso donde cita diferentes profetas, un discurso que era imposible que un hombre sin letras pudiera dar. Y en ese momento da un discurso glorioso, al grado tal que en Hechos 4, verso 13, después de ya discursos y disertaciones y públicamente estar enseñando la palabra de Dios y estar animando a las personas a que crean en Cristo Jesús, miren cómo lo reconocen a él y a Juan. Hechos 4, verso 13, dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Una obra impresionante. Pedro aprendió mansedumbre, aprendió humildad, aprendió a someterse a las autoridades y aprendió a refrenarse. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 18, lo vamos a ver. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar a los ignorantes, hagáis callar, la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y bueno, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y entonces Pedro aprende a ser humilde, a ser manso, a ser dirigible. En Gálatas 2, Pablo nos narra cómo él fue y lo confrontó, porque estaba siendo hipócrita con los gentiles y estaba siendo hipócrita con los judíos, y de repente ponía cargas que unos podían llevar o no. Y entonces va Pablo, lo confronta, lo exhorta, y entonces Pedro recibe con mansedumbre, con humildad, la exhortación de Pablo y responde. Y él mismo alza la voz defendiendo el ministerio de Pablo hacia los gentiles. Al final, pues Pedro aprendió valor. No ese valor impetuoso, no ese valor precipitado y falso como el que tuvo cuando le cortó la oreja a Malco, sino una disposición madura, firme e intrépida, dispuesta a sufrir por la causa de Cristo, dispuesta a sufrir por predicar el evangelio. Tenemos que recordar que en la época de Pedro, predicar el evangelio costaba la muerte. Hay que recordar que el Imperio Romano ya estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo Jesús, y que los judíos también perseguían a la iglesia de Cristo Jesús. Pero para Pedro, el precio de la predicación sería la muerte. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo e impulsado por el conocimiento de Cristo, de que Cristo había resucitado de los muertos, había adquirido un valor inconmutable, un valor innegable. Había pasado de ser un hombre voluble a una roca sólida, para animar a los cristianos que también estaban dispersos por el Imperio Romano. Estos estaban recibiendo persecución, y entonces en su primer carta, en el capítulo 1, versos 3 al 7, les escribe palabras de ánimos, animándolos a perseverar en la obra.
Y entonces Pedro estaba seguro en Cristo Jesús y sabía que ahí estaba su seguridad. Pedro vio al Señor Jesús resucitado y esto le daba seguridad y confianza. Pedro sabía que el Señor Jesús había vencido a la muerte. Pedro sabía que cualquiera que fueran las pruebas terrenales que él viviera, que él tuviera que enfrentar, estas no eran más que temporales. Y las pruebas no son nada en comparación con la esperanza de la gloria eterna, de la gloria venidera. Por último, ¿cómo terminó la vida de Pedro? Bueno, sabemos que Jesús le había dicho que moriría como un mártir, lo vimos en Juan 21, versos 18 al 19, pero la Escritura no registra su muerte. Pero según la tradición y algunos documentos de la iglesia primitiva, indican que fue crucificado. Eusebio, el padre de la historia de la iglesia, cita el testimonio de Clemente de Roma y dice que en su testimonio que antes de que Pedro fuera crucificado, fue obligado primero a presenciar la crucifixión de su esposa y que cuando ella la llevaban hacia la muerte, dice Clemente que Pedro la llamó por nombre, diciéndole, recuerda al Señor, animándola en el Señor. Luego, cuando le tocó el turno de morir a Pedro, Pedro pidió que lo crucificaran de cabeza, porque no era digno de morir como su Señor había muerto. Y así fue clavado en una cruz de cabeza, con la cabeza hacia abajo. La vida de Pedro y el llamado de Pedro podría resumirse con las palabras finales de su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Creced en la gracia, o sea, creced en Cristo Jesús y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Esto es exactamente lo que hizo Dios en Pedro y por eso llegó a ser esa roca sólida, Cefas, Pedro, el gran líder de la iglesia primitiva. ¿Oramos? Hermoso Padre, muchas gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias por poner delante de nosotros a Pedro, por mostrarnos tu obra tan gloriosa en él. ¿Cómo lo llevaste, mi Señor, de ser un hombre voluble, un hombre cambiante, a ser un hombre sólido, un hombre de carácter, un hombre que animó a la iglesia, un hombre lleno de amor y de compasión? Te rogamos, Padre, que te glorifiques sobre cada uno de nosotros y que obres en nuestras vidas, mi Señor. Ninguno de nosotros somos mejores que Pedro, al contrario, somos como muy similares en muchas cosas. Por favor, haz tu obra, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.